Dios por sus vidas, porque de nuevo los tenemos con nosotros, porque el Señor es fiel. Denle un abrazo. Son unos victoriosos, son unos guerreros. Me gozo en el Señor de verlos, me gozo en el Señor de que estén con nosotros. Es una bendición para nosotros volverlos a tener en casa. Gracias a Dios, todo va pasando. En las manos del Señor, todo va pasando. Amén. Bueno, iglesia, hoy tengo el gran privilegio de compartirles de nuevo la enseñanza. Entonces quiero que estén muy atentos y como decía Nando en la oración ahora, esto es una mañana de restauración. No se lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu que está dentro de él. Entonces esto es una mañana para que nos gocemos en la palabra. Son tiempos cortos que estamos los domingos, entonces si me extiendo 15 minuticos más, por favor me perdonan, pero la enseñanza es para que la sembremos en nuestro corazón, para que la palabra eche raíces, para que caminemos en ella. Amén. Entonces voy a dejar la oración para el final, para que nos rinda la palabra. Saludamos a los que están a través del internet, saludamos a los pastores si están por allá, saludamos a la familia pastoral, a todo el que nos estén viendo. Dios continúe bendiciendo sus vidas poderosamente. Bueno, iglesia, la enseñanza que traigo hoy tiene un título muy particular y se llama Síndrome del corazón roto. ¿Sabía usted, iglesia, que hay una patología que se llama síndrome del corazón roto? Bueno, no se llama, la llaman. Su nombre popular es ese, síndrome del corazón roto. Y a mí me da curiosidad porque no solo se llama síndrome del corazón roto, sino lo que la causa, ¿no? Tiene una causa y son esa cantidad de emociones súbitas, ¿no? Como un estrés agudo, una separación, una enfermedad, un divorcio, una pérdida de un trabajo, ¿sí? Procesos que pasamos con los hijos, con los esposos. Entonces vemos que es una cantidad de situaciones que desencadenan esta patología. ¿Pero tiene cura? Sí, sí tiene cura. Muchos obviamente se mueren de un infarto por el impacto de estos procesos. Otros pues se les pone un psicólogo porque eso trabaja mucho con psicología, y otros obviamente cuando no lo asumen bien van hasta las consecuencias de medicamentos. ¿Por qué les quería dejar este pedacito? Les quería dejar este pedacito porque nos damos cuenta que todos vivimos procesos, los que estamos con Cristo y los que están afuera de Cristo, todos vivimos procesos, pero la ventaja es que nosotros aprendimos a llevar estos procesos y a saber que en la mano de Dios nosotros podemos salir victoriosos y no vamos al extremo de tener un proceso que no esté en las manos del Señor, como un infarto o como procesos ya que llegan con medicamento y todo eso, no. Entonces mira que nosotros somos diferentes, aprendemos a llevar estos procesos y aprendemos a llevar que el Señor tenga todo en sus manos. Amén. Pero bueno, yo hoy no les vine a hablar de patología, quería dejarles ese tip para que aprendan a diferenciar quiénes somos nosotros y en la mano de quién estamos. Vamos a hablar hoy de Efesios 6:14. Efesios 6:14. ¿Lo tienen? Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. Pero iglesia, veamos primero qué es una coraza, pero qué es una coraza en la vida secular del soldado. Como a modo de recordatorio, porque ustedes ya saben eso, la coraza es una parte fundamental de la armadura de un soldado y era una pieza que era elaborada en bronce o en hierro. ¿Qué pienso yo ahorita? Obviamente esto era la época antigua, ¿no? Ahora que yo lo comparo con una coraza, es como un chaleco antibalas, ¿no? O como lo que se ponía, lo que antes se llamaba el grupo SMAT, que se ponen como algo acá para proteger, porque esto era forma de chaleco, su estructura era en forma de chaleco. Pero
¿Cómo era esta estructura? Era también, es tan importante saber esto, que era una estructura tan bien elaborada, era un chaleco tan bien elaborado, una pieza tan bien elaborada, que era bien sujeta al cuerpo y no podía llevar el peso en los hombros, sino en las caderas. Imagínense en ustedes un soldado saliendo a la guerra incómodo, con un chaleco de hierro y todo incómodo. Entonces era su estructura tan bien elaborada que el peso caía era sobre las caderas. Esa parte me parece súper importante. Iglesia, ¿qué protegía la coraza al soldado? ¿De qué lo protegía? Ustedes que ya han leído Biblia o que ya conocen este pedacito ahí, ¿de qué lo protegía? Lo protegía del corazón y de los pulmones. Todos sus órganos vitales, lo que está dentro de la cavidad torácica, eso era lo que protegía la coraza de un soldado, ¿sí? Porque en el momento que ese soldado fuera a la guerra, no fuera a ser herido o en su defecto a ser muerto, ¿no? Entonces el objetivo de eso era que cubriera la cavidad torácica, que es donde están los pulmones y el corazón. Ahora sí, iglesia, pero ¿qué cubre, qué es la coraza de justicia en la Biblia? Esa era la coraza en la vida secular del soldado, pero ¿qué es la coraza de justicia en la Biblia? La coraza de justicia es una parte de la armadura, ¿sí? Que de Dios que Pablo dice que se nos ha entregado. ¿Y eso es para qué? ¿Para qué? Si ustedes han leído, dice que para hacer frente, está en el versículo 13, para hacer frente a los días malos. Esa coraza que se nos ha entregado es para hacer frente a los días malos, para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Ese es el objetivo. ¿Y qué es lo que cubre esa coraza de justicia? Según lo que venimos viendo, ¿qué cubre esa coraza de justicia? ¿Sí? Nuestro corazón, iglesia. La coraza de justicia cubre nuestro corazón. Y la palabra en Proverbios 4:23 nos dice: guardad vuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él que mana la vida. O sea que en el corazón está que nuestra vida es la fuente de vida. Por eso es tan importante lo que Pablo nos dice que nos fue entregado, porque al cubrir nuestro corazón dice que guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante para Dios? ¿Y por qué es tan importante para nosotros, iglesia, que guardemos nuestro corazón? Que Dios nos muestra allí en la Biblia cuál es la importancia de que nosotros todo el tiempo estemos guardando el corazón. Cuando Dios nos crea, nos hizo que nuestro corazón fuera la parte central de nuestra vida. Podríamos decir que en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, pues es el centro de nuestras emociones. El corazón es el centro de nuestras emociones y hasta de nuestros pensamientos. Porque podemos ver en Mateo 15:19 que dice, Mateo 15:19, amén, dice: del corazón salen los malos pensamientos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón sale todo esto, todo lo malo. Pero Lucas 4:6-45 nos dice que el buen tesoro del corazón saca lo bueno. El hombre del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Entonces allí está lo bueno y lo malo. Y también con el corazón se cree. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Sí ven tan importante que es guardar nuestro corazón? Porque allí está lo malo, lo bueno, y con el
corazón se cree. O sea que nuestro corazón es literal, iglesia, literal el centro de todo lo que somos y todo lo que experimentamos en la vida. Así que como nosotros estamos llamados a guardar nuestro corazón, hay que ser diligentes y cuidar esa fuente de vida. Dice, cuidar esa fuente de vida. Por todo esto, iglesia, solamente es aquí un poquito de versículos, pero hay muchos. Pero por todo lo que la palabra dice, somos el punto blanco del enemigo. Por todo lo que estamos llamados a cuidar nuestro corazón, somos el punto blanco del enemigo. En esta mañana quiero que vayamos un poquito al pasado. Vamos a hacer un recorderis de nuestra vida antes de llegar a Cristo. Vamos a hacerlo rápidamente, no saqué muchos puntos para no extenderme mucho en la palabra, pero es necesario que vamos un poquito atrás. Iglesia, desde antes de nacer, nuestro corazón o el ser humano está expuesto a rupturas del corazón. Desde antes de nacer, a través de un rechazo consciente o inconsciente, estamos todo el tiempo expuestos. Y vamos a ver, porque toda la vida hemos sido, vámonos atrás, recuerde que estamos antes de Cristo, porque toda la vida hemos sido rechazados por los padres, hemos sido rechazados en la niñez, hemos sido rechazados en la adolescencia, hemos sido rechazadas en la edad adulta y aún en el matrimonio. Entonces vamos a ver cada punto de esto. Vamos a ver que en todas estas áreas de la vida hemos pasado por una ruptura del corazón. Siempre desde antes de nacer, el ser humano está expuesto a esto. Estamos expuestos a una ruptura. Entonces, somos rechazados por nuestros padres. ¿Por qué, iglesia? Generalmente, cuando una persona queda en embarazo, cuando una mujer queda en embarazo, el impacto de quedar en embarazo, todos los procesos que se le vienen, dicen, por ejemplo, no era tiempo, no estoy preparada en este momento para ser madre, o no estamos preparados para ser padres. Entonces, en ese momento se viene una cantidad de preguntas, y yo he acompañado a muchas personas a hacerse una prueba de embarazo, y siempre empiezan que no era tiempo, ¿qué voy a hacer? Este no es el momento donde yo tenía que quedar en embarazo, yo necesitaba terminar mis proyectos. Eso generalmente impacta al bebé y ya por ende hay un rechazo, ¿sí? Entonces esas cosas que nos llegan así de repente, un embarazo de repente, cuando no estamos preparados, generalmente impacta el bebé. Otros porque generalmente el embarazo hay un desorden hormonal impresionante. Entonces hay unas emociones, hay unos altibajos, hay unas cosas que usted dice, unos días amanece triste, otras veces amanece contento, y a veces también durante el embarazo se presentan enfermedades que hacen de pronto renegar contra el mismo embarazo, o decir, no, es que qué rico que nazca ya, estoy muy enferma, mire, esta barriga está muy grande, están muchos calores. Todo eso genera un impacto en el bebé. Todos esos niveles de emociones y todo eso generan un impacto negativo en el bebé. También se presenta por la economía. A veces durante el embarazo hay una crisis económica que hace que reneguemos, que no tengamos cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar dinero, cómo vamos a tener el bebé, dónde vamos a ir. Entonces generalmente todo eso va generando el rechazo. No hay un apoyo del papá, es una mamá soltera, el papá se asustó, se fue, es un adolescente. Todo eso, iglesia, aunque no creamos, todo eso genera un rechazo. Y uno dice, obviamente ningún padre que quiera tener a su bebé, ningún padre o ningunos padres vienen a rechazar un bebé conscientemente, ¿no? Muchas veces se hace por el transcurso del embarazo, que se presentan ciertas cosas y no tenemos cuidado, y eso impacta el bebé. Ahora,
rechazados en la niñez, ¿cierto? Hay rechazo a causa de un embarazo no deseado, iglesia, que encierra que adulterio, es un embarazo que está fuera del matrimonio, o sea que no tengo un matrimonio establecido. Ya un niño ya se empieza a rechazar por eso, porque ya no, al no ser una familia establecida, al no ser una familia dentro del diseño de Dios, entonces generalmente se tiene que buscar al papá que venga, que le dé, que esto, que aquí. Entonces generalmente eso ya genera un rechazo cuando el niño nace. O una fornicación, que es peor, se comprometen con personas que son casadas, y ahí sí que peor, porque pues ya tiene otra familia, ya va allá, va acá, y el niño no crece en su sano desarrollo. Ya ahí también hay un rechazo. No es el tiempo, es una madre adolescente, es una madre que no ha cumplido ni siquiera un estudio, no ha terminado el bachiller, es una madre que generalmente dice, no, ella el embarazo vino a interrumpirme. Entonces son cosas que en eso ya al niño nacer ya tiene un rechazo. En la adopción, iglesia, hay un vacío tan profundo en la adopción de un niño, que si alguno de ustedes ha adoptado o conocen a alguien, hay que romper con eso. Es un rechazo tan profundo que conozco el testimonio de una chica que fue abandonada, vendida en cierto lugar de acá del país, y resulta que esa niña fue abandonada a los 5 años. De los 5 a los 8 años la adoptó una familia y le dio todo, o sea, le dio todo el amor. Pero esta mujer llegó a grande y quiso buscar su familia. Encontró su hermana y la hermana le contó todo lo que ella había vivido mal durante ese tiempo. O sea, los papás drogadictos, maltrato psicológico, abuso sexual. Y la muchacha esta que era adoptada decía, no importa, eran mis padres, yo quería estar ahí. Impresionante, o sea, impresionante de lo que Dios la saca, de lo que se libra a vivir. Y ella quería estar en eso, así supiera toda la verdad, hubiera querido estar con ellos. Entonces uno dice, ese es el vacío tan profundo, que es un abandono total. Entonces, la adopción, eso es tremendo. Ahora, iglesia, el maltrato físico en los niños, el maltrato físico, el maltrato sexual, o sea, las violaciones, los padres los niños que son violados por padres, por primos, por tíos, eso genera un rechazo profundo en los niños. Eso no es cualquier rechazo. Entonces, los maltratos emocionales en los niños, los psicológicos, palabras hirientes que le decían a uno, usted no sirve para nada, usted es un estorbo, ¿en qué momento la vine a traer? Usted nació y estorbó mi vida. Todas esas palabras hirientes que los papás le cierran la puerta a uno, que no tenemos un sano desarrollo, palabras que nos marcan para toda la vida. Infidelidad de los padres, divorcios. Tengo testimonios de gente que ya están adultas, casados, con hijos, y tienen intacto el momento en que fueron separados sus padres. Es terrible cuando sus padres se separan. Eso queda toda la vida marcado en un niño, y llega a la edad adulta y obviamente sin conocer a Cristo sigue ese sentimiento ahí. Conocí un chico que decía, ya adulto, decía, nunca se me ha olvidado el día que mis padres se separaron. Hasta hoy tengo eso en la memoria. Entonces, todo eso genera un rechazo en el bebé. Preferencias de los padres, ¿no?, por alguno de los hijos, también genera un rechazo en el niño. Castigos injustos que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué me castigaron? ¿Por qué ese castigo tan duro? Y no recuerdo ni por qué castigos que son injustos. Nosotros en la niñez anhelamos que nuestros padres nos abracen, que nos digan cosas bonitas, que nos comprendan, que tengamos ese cuidado para que tengamos ese sano desarrollo, para que podamos estar tranquilos, no tener estas circunstancias tan terribles que pasa a un niño. Como le digo, ahí no están todas. Si usted tiene alguna
Y si usted trajo cuaderno, va anotando cuáles a mí se me saltan y usted diga, por esto a mí me hicieron esto, en mi niñez fue rechazado por esto. Amén. En la adolescencia es terrible, porque durante la etapa de la adolescencia los jóvenes experimentan cambios significativos, iglesia, en su desarrollo físico, psicológico, social. En la adolescencia muchos la pasamos mal. Yo no sería la única, ¿no? Ese rechazo se hace más fuerte en la adolescencia. Esos vacíos se hacen más fuertes porque ya venimos arrastrándolos ¿desde dónde? Desde la concepción. Recuerda que ya venimos arrastrando esos vacíos desde la concepción y ya venimos de una niñez dañada. Entonces en la adolescencia todo esto se hace más agudo, se baja la autoestima, o sea, se hace difícil las relaciones entre amigos, entre familia, se busca aislarse. El joven ya no tiene una confianza con sus padres, entonces empiezan los problemas con los padres porque les genera una incapacidad para comunicarse. Empieza el bullying escolar, empiezan a buscar grupos donde encajar para poder estar bien. En la adolescencia nos avergüenzan delante de la gente, nos traen vergüenza, nos corrigen delante de la gente. Los adolescentes toman decisiones equivocadas, se refugian en la droga, en el alcohol, buscan llenar vacíos en los abismos, iglesia. Entonces todo generalmente eso va dañando nuestro corazón. Llegamos a una edad adulta y arrastramos con culpas un sinnúmero de culpas. ¿Cuántas veces cargamos con culpas que ni siquiera nosotros nos hemos podido perdonar, iglesia? Es tremendo, ¿no? La culpa que tuvimos, que por un embarazo no deseado, porque no estábamos preparados, por cometer errores que nos costaron consecuencias que hasta el día de hoy cargamos con esas consecuencias. Entonces todo esto tenemos que ver que nosotros pasamos en la adolescencia, que nosotros pasamos en la adulta. En la adulta también nos culpamos porque hubo un aborto espontáneo, porque un aborto no planificado, porque fui una mala mamá, porque vienen los desastres financieros a través de la mala administración. Entonces tenemos una cantidad de cosas por la cual nosotros tenemos que llevar delante del Señor y saber todavía nosotros qué arrastramos de allí. Llegamos al matrimonio, entonces se nos rompe el corazón porque se murió el cónyuge, porque hay divorcios, como hablábamos ahora, porque hay una infidelidad, porque hay una esterilidad, porque hay un maltrato físico, emocional, psicológico, hombres insensibles, hombres que son narcisistas, que son egoístas, hombres que maltratan a su mujer física y emocionalmente. Todo eso hace una ruptura en nuestro corazón. Entonces, iglesia, esas rupturas que vivimos en estas etapas generalmente las arrastramos año tras año. Eso no se va a quitar, eso no se va a quitar, eso viene arrastrándose y arrastrándose. Eso no se quita porque crecí, porque maduré, porque tuve hijos, porque fui donde el psicólogo, porque los hijos llenaron vacíos, porque todo eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar. Esas cosas de ir a un psicólogo, de que ya maduramos, de que llegaron los hijos y supuestamente llenan vacíos, eso lo que hace es, eso no se va a quitar. Generalmente eso no se quita. Eso son cosas que nos ayudan a mejorar una calidad de vida, ¿sí? Que nos ayudan, digamos, con los hijos a caminar y que cosas que Dios nos añade, o hijos que Dios nos añade, que la pasamos bien y podemos pasar chévere. Pero yo hablaba con alguien que me decía, mi nieto llegó a llenar tantos vacíos, y esa persona no es cristiana, pero yo no escatimé levantarme y decirle, oiga, ningún ser humano llena vacíos, ningún ser humano son cosas, o sea, caminamos con ellos y nos enseñan cosas bonitas, pero no podemos escatimar el sacrificio de Jesús en la cruz para decir que una persona, un ser humano
llena vacíos sabiendo que ese ser humano necesita ser lleno de Dios. Entonces ningún ser humano llena vacías. Todas estas rupturas del corazón, iglesia, de alguna forma van formando nuestra personalidad. ¿Cómo nos volvemos? Herméticos, con una dificultad para establecer relaciones, nos volvemos insensibles por el maltrato que recibimos, tenemos temerosos para emprender proyectos que tenemos, temerosos para tomar decisiones, para ejercer nuestro llamado, nos volvemos temerosos para ejercer lo que Dios ha puesto en nuestras manos, como también para ejercer nuestra función profesional. Somos inseguros en muchas cosas, porque esto viene arrastrando y venimos formando esa personalidad, y eso hace que nos volvamos así. Por eso es que tanto anhelamos que Dios cambie nuestro carácter, que Dios cambie nuestra vida, que Dios cambie nuestra forma de ser. Pero vemos que Dios sí lo puede hacer, pero nosotros mismos vamos formándonos en este diseño, en este antidiseño del enemigo. Y eso nos lleva a tener odios, nos lleva a tener rencores, frustraciones, rechazos por nosotros mismos, por los demás, a raíz de la amargura que caminamos. Durante mucho tiempo nosotros podemos caminar en esas amarguras y a veces ni nos damos cuenta porque nos acostumbramos a una vida así. Recordemos que también nosotros rompemos el corazón, ¿no? Por eso nos enseña tanto la palabra del perdón. Ahora nosotros cuando llegamos al Señor, ahora sí vamos a empezar. Cuando nosotros llegamos al Señor, esta es solamente una introducción para que usted haga una diferencia, pero cuando nosotros llegamos al Señor, bingo, qué rico, ¿cierto? Qué bueno, salimos de las cárceles mentales, qué maravilloso el Señor, las cadenas se rompen, ¿sí? Conocimos esas promesas que nos dicen: el Señor sana a los quebrantados de corazón y a los que se humillan delante de Él. Qué bendición, el Señor venda las heridas, el Señor pone bálsamo en nuestros corazones, entendemos el perdón, perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos, asistimos a retiros de sanidad, quedamos como full, porque entendemos todas estas promesas del Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo, nuestra vieja manera de vivir ya pasó, todo es nuevo en el Señor y encontramos el verdadero propósito de vida. Qué lindas son estas promesas, pero estas promesas, iglesia, son para vivirlas cada día. Cada área de nosotros de libertad debe de estar dando fruto de libertad. Todas esas áreas que el Señor hizo en usted, restauró en usted, trajo estas promesas, tienen que estar dando fruto de libertad. ¿Por qué? Porque estas promesas son eternas y hay que vivirlas cada día. No son promesas que se queden allí. Si usted está dando fruto de libertad, gloria a Dios. Pero vamos a ver si realmente nosotros estamos dando ese fruto de libertad. Porque Satanás, cuando nosotros llegamos al Señor, no se va a quedar quieto. Satanás no se queda quieto, porque ¿cuántos de nosotros? La pregunta aquí es: ¿cuántos de nosotros se nos ha roto el corazón después de haber conocido al Señor? ¿Cuántos de nosotros volvemos a tener esa ruptura en nuestro corazón después de haber tenido al Señor? ¿Por qué mi corazón se vuelve a romper después de que yo conozco estas promesas y después de que yo conozco al Señor? Y aún porque es más doloroso. ¿Sí? Esa pregunta, iglesia, fue la pregunta que yo me hice durante un tiempo. A raíz de esta pregunta sale esta enseñanza, porque yo llegaba de un tiempo donde mi corazón era roto y no me podía levantar. El Señor a mí me dio esta palabra y yo la guardé. Hay palabras que a mí el Señor me da y me las estructura en la mente. Yo me levanto, las escribo y empiezo a trabajar y me fluye. Esta palabra se quedó quieta unos días,
porque no me fluía. Cuando ya el Señor me empezó a dar esta palabra así rápidamente, yo, iglesia, la guardé otra vez, porque estaba tan dañada que yo cada que hacía una parte de esa lloraba y yo decía no, o sea, me negaba a seguir porque estaba tan dañada que yo dije, no, Dios mío, yo no puedo hacer una palabra que les venga a traer a ustedes que esa palabra no haya hecho en mi corazón. Entonces yo empecé a trabajar esta palabra y a trabajarla, y hasta el día de hoy la sigo trabajando. Entonces, ¿por qué el corazón se vuelve a romper? ¿Por quiénes? Tal vez por personas, iglesia, que uno ama. Tal vez por personas que uno está rodeado, que le vuelven a romper el corazón a uno por cualquier situación. Tal vez por personas que uno admira y respeta. Tal vez por amigos que uno quiere mucho. Vuelve uno a dañarse el corazón y es más vulnerable cuando ya estamos en el Señor. Tal vez por un familiar, en la iglesia, con un hermano, con sus autoridades. Satanás vuelve a usar ¿a quién? A sus hijos, a sus esposos, a su mamá, a su familia, a sus pastores. Satanás vuelve a usar a sus hermanos, a sus líderes. Hay situaciones con pastores, líderes. Hay gente que se ha ido de la iglesia debido a una ruptura del corazón. En últimas, ¿qué quiere el enemigo, iglesia? En últimas, el enemigo quiere dividir familias, iglesias, hijos, amigos. Eso es el objetivo de Satanás. Satanás siempre trae división entre las personas con tal de distraer el propósito o el plan a causa de dividir. Eso es lo que Satanás quiere. Y a causa de la división se genera un desánimo, iglesia. Se genera un desánimo en la iglesia para permanecer firmes. Por eso usted no puede dejar que el enemigo venga a desanimarlo. Usted debe estar siempre metido en la candela. Ese enfriamiento, trae un enfriamiento, esa pereza para el servicio a causa de lo que me hizo el pastor, a causa de lo que me hizo el líder, a causa de lo que me hizo el hermano. No sirvo, no voy a la oración, no voy a esto por no encontrármelo, por no encontrarme ese hermano que me ofendió, que me hizo, que me dañó. Entonces también en este proceso se cuestiona la fe, porque no veo un avance en mi vida. El Espíritu, no veo que el Espíritu haga en mí. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a ver si tengo un corazón dañado, iglesia? Hay una derrota, me siento derrotado, siento que lo que hago no me sale bien. Hay una amargura en nuestro corazón. Empiezo a cuestionar lo que se hace dentro del pueblo, del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Entonces cuestiono y hago lo que me toca hacer, pero no porque esté de acuerdo, sino porque ya tengo un corazón herido. Sí, entonces esas expectativas que no he cumplido con el ministerio, todo eso que tenía, esas expectativas que tenía dentro del ministerio no se cumplen. Entonces empiezo a tener esa desilusión, me desilusiono de lo que Dios me ha entregado. Como no florece, entonces no es para mí. Pero algo que en medio que Dios le haya entregado, si no florece, si no prospera, es porque usted no lo abona, es porque usted no lo cuida, es porque usted lo descuida. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces ahí nosotros vamos perdiendo el propósito con esos pensamientos negativos que nos llevan a pensar que los propósitos de Dios no son para mí. Y eso me lleva a frenar ese caminar con el Señor. Empiezo a caminar más despacio, empiezo a caminar más lento, y no es lo que Dios quiere. Pero a causa de que nuestro corazón se vuelve a romper, iglesia, a causa de no usar la herramienta, de no usar la provisión de que Dios me dio. ¿Y cuál es? Se refiere cuando usted se pone ¿qué? La armadura de Dios para permanecer firmes, iglesias, firmes contra toda estrategia del enemigo.
No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No van a ser igual las de antes que las de ahora. Satanás no quiere que el reino tenga personas firmes, que tenga personas guerreras, que tenga personas fuertes. Eso es lo que Satanás quiere, empezar a debilitar todo eso. Por eso hay que buscar la forma de permanecer firmes, iglesia. Dios a nosotros no nos dio una provisión o una herramienta que no usemos. Y esa es la coraza de justicia, que nosotros no la usamos. Cuando nosotros tenemos la coraza de justicia desplazada, salimos de nuevo heridos. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque es la que protege el corazón. Recuerden que la coraza de justicia protege el corazón. ¿Lo cubre de qué? De los ataques. Porque decíamos que somos el punto blanco del enemigo y Satanás siempre viene a querernos dañar, ¿sí? Y si nosotros tenemos la coraza de justicia desplazada, ahí es donde al salir heridos cuesta un tiempo de volver a sanarnos y de volver a restaurarnos, y eso sí caemos en la cuenta, si no es que caminamos con esa herida. Entonces, si nosotros hemos sido heridos en la prueba, hay que estar atentos a eso. Hay que mirar qué es lo que Dios está trayendo a nuestros corazones para que nosotros estemos firmes y usemos la coraza de justicia. ¿Cómo sabemos que hemos desplazado la coraza de justicia? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que esa coraza está desplazada? Nuestro corazón está roto, herido en medio de las batallas a causa de una prueba. ¿Por qué? Porque nos da dificultad perdonar. No perdonamos o perdonamos las cosas más sencillas, pero las cosas que nos son más difíciles no la perdonamos. Es un corazón que pierde la fe. Es un corazón, recuerde que dice la palabra que con el corazón se cree. Un corazón roto le da dificultad a creer en sí mismo y en lo que Dios le ha dado. ¿A causa de qué, iglesia? A causa de la inseguridad, a causa del miedo, a causa del miedo de ejercer el llamado, ¿sí? Entonces, un corazón roto, un corazón dañado, también entierra sueños. Dejamos de creer. Recuerde que la palabra dice que con el corazón se cree. Nosotros, iglesia, estamos llamados a ser administradores de los misterios de Dios. ¿Y cómo vamos a ser buenos administradores de los misterios de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, si nosotros estamos heridos y dañados en medio de esas batallas? ¿Cómo nosotros, iglesia, vamos a identificar que esas áreas están dañadas? ¿Cómo nosotros vamos a identificar qué área en nosotros está dañada? Y es lo que yo quiero que usted esta mañana esté atento. Hay buenas noticias, iglesia. No todas las noticias son malas. No todas las áreas de nuestro corazón están dañadas, ¿sí? Desde el momento en que nosotros conocimos al Señor, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, ¿no? Nos ha dado libertad, ha restaurado esas áreas que nosotros veníamos arrastrando, esas áreas que venían dañadas desde antes, iglesia. Nosotros debemos, esas áreas que Dios ha restaurado en nosotros, son las áreas que no debemos dejar que las arrebate Satanás. Porque es lo que pasa en nosotros. Por eso es la repetición de la repetidera en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces nosotros no debemos dejar que Satanás arrebate esas áreas. Hasta este momento hemos vencido muchas, hay que guardarlas. Tal vez otros podrán decir, usted allí que está sentado podrá decir, no, yo ya estoy sano completamente, ¿cierto? Pues eso lo vamos a ver, porque cada día nosotros tenemos que examinarnos, porque si nosotros no tenemos la coraza de justicia bien puesta, vamos a estar expuestos todo el tiempo a que nos rompan el corazón. Entonces, tenga presente algo, que cuando nosotros somos restaurados y sanos en ciertas áreas por nuestro Padre, no por un psicólogo ni por nosotros, por nuestro Padre, Satanás siempre va a volver a visitar esas áreas. Tenga en cuenta, ¿esto cómo se llama? Visitación.
visitaciones satánicas. Usted va a empezar con áreas que usted ya tiene sanas. El enemigo va a venir a remover eso que usted ya había sanado en el Señor. Y hay que estar atento, porque eso son visitaciones satánicas que hacen que Satanás empieza a traer memoria y usted empieza a sentirse confundido, a volver a sentir dolor por esa área que ya estaba restaurada, a volver a sentir miedo, a volver a sentir tristeza. ¿A causa de qué? De usted no tener la coraza de justicia bien puesta. Puede ser un problema porque trae recuerdos. Esos recuerdos empiezan a doler, usted vuelve a recordar el pasado, usted vuelve a sentirse mal y eso trae confusión. Eso trae confusión a su vida y en esa área que ya debe de estar sana. ¿En qué momento Satanás viene a remover eso? ¿Qué hace Satanás? Él viene a remecer esa área, a mover esa área, a confundirte, a decirte que aún te falta mucho, que aún todavía no estás sano. Entonces, ¿en qué momento viene Satanás? En el momento de su vida donde usted esté pasando por un proceso y su fe sea más vulnerable. Cuando su fe está baja, Satanás viene a remecer esa área, a ver qué tan firme es usted, donde ciertas veces ya sabemos que estamos totalmente sanas. Entonces, cuando hay situaciones como esas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A veces también dice Satanás, Satanás viene a remecer esas áreas cuando hay cambios hormonales. Es increíble, pero cuando hay cambios hormonales, usted empieza triste, usted empieza que no sabe qué tiene, usted empieza bajones, empieza una depresión. Entonces Satanás viene y aprovecha eso. Entonces usted tiene que aprender a discernir, iglesia. Tiene que aprender a discernir esa área que ya está sana en usted. Hay que discernirlo para poderla pelear, ¿sí? Que realmente, ¿cómo voy a pelear yo? ¿Cómo voy a pelear yo esa área? Esa área ya realmente que está totalmente sana. Esas áreas tienen que estar sometidas al Señor. Áreas que usted ya tiene sanas tienen que estar sometidas al Señor. Amén. Entonces, cuando Satanás venga a remecer eso, usted va a irse al principio y va a ver lo que Dios hizo por usted. Usted va a ver que Dios te sanó, que Dios te justificó, que Dios te apartó, que Dios te selló, que Dios te lavó. Es una realidad, iglesia. Y ahí nosotros nos estamos poniendo la coraza de justicia. ¿Qué es? Que es el revestimiento de la palabra de Dios en nosotros y que el Señor hizo en nosotros, y esto no vuelve. Las áreas que Dios ha sanado en nosotros no vuelven a ser dañadas, a menos que nosotros le demos permiso a Satanás de volver a remecer esas áreas y no las identifiquemos. Amén. Entonces hay que entender, ¿no?, que Jesús nos revistió. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos preparando para pelear. Ahí es donde nosotros nos estamos poniendo la coraza de justicia para pelear, sabiendo que ya Dios peleó por mí y que ya no pertenezco al pasado. Lo que Jesús hizo por mí no tiene reversa. Amén. Allí es donde yo estoy peleando. Entonces, estoy valorando lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Estoy valorando lo que Dios hizo por mí. Ahí estamos nosotros diciéndole al enemigo: ya Cristo murió por mí, ya Cristo hizo por mí. Esa área no vuelve a mí, porque ya el Señor nos ha sanado. Vencemos el enemigo, ¿no? Porque dice la palabra que Él lo resistimos y Él ¿qué? Huirá. Ahora, iglesia, ¿cómo identifico qué área no está en mí sana? ¿Cómo identifico qué área no está sana en mí? ¿Qué área le falta?
¿sí? Quienes aún tenemos cosas allí, quienes aún tenemos cosas en el corazón que no hemos podido superar, que cuando viene la aflicción trae memoria, causa dolor, causa tristeza, causa más daño, que hacemos el proceso de resistirla, que hacemos ese proceso que peleamos y que esa área no se va. Es porque esa área ha costado tanto, iglesia. Esas áreas son áreas que más influye Satanás, porque son áreas tan difíciles, hay tanto daño emocional allí que Satanás siempre se va a aprovechar de eso. Si sentimos, iglesia, que no hemos podido perdonar a esas personas que provocaron ese daño en mí, si sentimos que no hemos podido, que por mucho que hayamos hecho el proceso no hemos podido perdonar, tenemos que revisar eso. Si no hemos podido salir de algunas malas decisiones que tomamos debido a una ruptura del corazón, ¿como qué, iglesia? Voy a ponerles un ejemplo allí. Cuando dice si no hemos podido salir de algunas malas decisiones, es cuando, por ejemplo, a raíz de una rotura del corazón, yo tomé una decisión equivocada. Voy a ponerle un ejemplo como las adicciones, y yo no he podido salir de esto. Debido a esto, ahí nos damos cuenta que esa área no está restaurada, ¿no? Si tenemos áreas que están sujetas al pasado todavía, si tenemos áreas que están sujetas a lo que leímos ahorita, o algo que usted dijo, a mí me pasó esto en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en mi matrimonio, si todavía arrastramos con esas áreas, es porque aún no han sido restauradas. Pero ¿por qué no han sido restauradas, iglesias? Esas áreas son las que no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obrara en ellas. Son áreas que no quisimos recordar porque nos traían dolor, nos traían frustración, nos traían miedo. Las guardamos allí porque no las quisimos trabajar debido al miedo. Y el engaño era: lo que está quieto se deja quieto. No, hay que sacarlas, restaurarlas, porque de esa manera Dios va a hacer en usted esa vasija que Dios quiere llenar. El propósito de esta palabra es eso. El propósito de esta palabra es lo que hemos venido trabajando. Usted debe ser criatura nueva realmente, debe ser renovada en Cristo, debe ser un odre nuevo para cuando Dios venga y eche el vino nuevo, el odre no se rompa. Entonces es necesario hacer la tarea, es necesario levantarnos, es necesario que en la intimidad busquemos esas áreas. Haga la tarea que es necesario, porque viene una palabra después de esta donde su vida va a ser llena del Espíritu Santo de Dios, a raíz de lo que usted y el Espíritu Santo de Dios han hecho. Entonces, ¿por qué pensamos que esas áreas que no fueron restauradas, que no las podríamos vencer? Pues le tengo una buena noticia. Es verdad, las áreas que son más difíciles, que han traído tanto daño emocional, que han roto tanto nuestro corazón, que hemos guardado, que hemos allí por miedo de sacarlas, no las vas a vencer. ¿Has escuchado bien? No las vas a vencer. Son daños emocionales que son muy fuertes, no los vas a vencer. Porque ahí, iglesia, es donde usted va a conocer la manifestación sobrenatural de Dios. En esa área usted va a conocer la manifestación sobrenatural de Dios. No tenga miedo de ponerlas delante de Dios, porque el mismo Dios se las va a arrebatar a Satanás. El mismo Dios va a pelear esa área por usted. Usted no lo va a hacer. El mismo Dios va a arrebatarle lo que Satanás un día cogió en sus manos. Dios mismo ya peleó por nosotros. Fue a la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y Él mismo pelea por nosotros. Entonces, esas áreas, como somos seres humanos, son tan dañadas que el mismo Dios se las va
a restaurar. Pero a usted sí le toca hacer algo, iglesia. Esa área que el Señor va a restaurar es la manifestación poderosa del Dios viviente. Pero a usted, ¿qué le toca hacer? A usted, ¿qué le corresponde hacer? Llenarse tanto del Espíritu y de la presencia de Dios, de la santidad extrema de Dios, que permita que Dios obre en esa área. Eso es lo que a usted le toca hacer, que usted se llene tanto de Dios y que usted sea, que esa área que le permita a Dios obrar en usted. Ahora, también que lo que le toca a usted no la va a vencer, Dios la va a vencer por usted. Pero a usted, ¿qué le toca hacer? Reconocer el daño. Reconocer el daño. ¿Y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió en esa área? No importa qué tan vieja sea, de dónde viene, todo eso es guardado en nuestro subconsciente. Entonces usted tiene que reconocer el daño. ¿Y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué empezó a operar a usted en ese instante que usted no ha soltado? Por ejemplo, yo tuve una área muy dañada. Un ejemplo, pasó algo y a raíz de eso yo tomé una decisión y voy a hacer así y seré así y no vuelvo a hacer así, no confío en nadie por esto. Entonces, ¿qué empezó a operar en usted que no viene de Dios, que viene en contra de la palabra? Que en ese momento ese daño trajo tan fuerte que empezó a operar en usted. Entonces eso hay que soltarlo. Allí, cuando lo soltamos, estamos empezando a formar el carácter de Cristo en nosotros, que es lo que es realmente el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿qué más hago? Rechazo eso. No lo quiero de vuelta. Hay que rechazarlo. Lo resisto. Me opongo a que eso vuelva. ¿Sí? Perdono. De corazón perdono, aunque yo diga no he podido con esto, perdono, hago mi proceso de restauración. Esto es un proceso de restauración que usted tiene que hacer. Hago mi proceso y declaro que la palabra, perdono de acuerdo a lo que la palabra me enseña, ¿no? Hago todo este proceso y sobre todo creo que el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Creo que el Espíritu Santo de Dios va a desatar esa área. Creo que el Espíritu Santo de Dios va a sacar de esa cárcel. Creo que el Espíritu Santo de Dios va a restaurar esa vasija. Eso es lo que a mí me toca hacer. Ya cuando usted haga esto, el Señor pelea por usted. El Señor va delante de usted. Debemos entender, iglesia, que nuestros corazones están expuestos todo el tiempo a esos daños emocionales, que nosotros tenemos que estar listos y preparados para pelear. ¿Estamos aquí? No podemos desplazar la coraza justicia. Lo que Pablo dice allí, que se nos ha entregado es para usarlo. Nos revestimos del poder de Dios, nos revestimos de la palabra de Dios. Y dice ahí mismo, en ese mismo del verso 10, en el mismo capítulo que estábamos de Efesios, el verso 10 era Efesios 6:10. Por último, por tanto, tomad la armadura. Por lo demás, hermanos míos, dice la palabra, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Póngase toda la armadura de Dios. ¿Cómo va a prevenir usted de aquí en adelante, después de que usted haga el proceso de restauración, después de que usted le entregue a Dios esas áreas? ¿Cómo usted va a prevenir que su corazón se ha vuelto a dañar? ¿Cómo? Alguien que se levante y que me diga, ¿cómo me revisto de la coraza de justicia? ¿Sí? Y dice la palabra, por último, fortaleceos en el gran poder del Señor. No me pongo una coraza de justicia sin conocer la palabra. No me pongo una coraza de justicia por ponérmela. Fortaleceos en el poder del Señor. Dice, dependemos de la fuerza del Señor, iglesia. Dependemos de la fuerza del poder. Nunca podremos enfrentar las fuerzas malignas sin el poder de Dios. Esto es la confianza que tenemos en Dios, que nos da fuerza y sabiduría necesaria para
enfrentarnos con los desafíos de la vida. Es necesario hacer la tarea, es necesario revestirnos de la presencia y del poder de Dios. Nos ponemos la coraza, repito esa parte, es muy importante, nos ponemos la coraza de justicia, pero nos fortalecemos en el gran poder del Señor. No nos ganamos nada con tener también el poder de Dios para obrar, para ejercer el ministerio, para ir allí, para evangelizar, para orar, si tenemos un corazón totalmente dañado. No nos ganamos nada, porque lo que más le interesa a Dios es que nuestra vida esté restaurada para poder ser llena de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Si no despertamos, si no analizamos, si no miramos, si no nos damos a la tarea de revisar esto, no vamos a avanzar. Es lo que nos detiene. Si nosotros no estamos íntegros delante de Dios, revisando todo el tiempo esto, nos vamos a detener en el ministerio, y es lo que en este tiempo no podemos. Necesitamos es avanzar. Amén. Esta era la palabra de esta mañana, iglesia. Esta es una palabra para que usted la revise, para que usted entienda que la provisión que Dios le dio, para que usted entienda lo que Dios puso en usted, sea para usarlo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha restaurado nuestro corazón, porque nos ha levantado y porque nos ha sostenido. Cada uno allí con el Señor, cada uno allí sentado, parado, vamos a decirle al Señor: Padre, gracias, poderoso Rey, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el Rey soberano sobre nuestros corazones, porque tú